Esta película relata la historia de Orfeo y Eurídice, pero de manera indirecta y adaptada a un futuro no muy lejano cuando el cambio climático muestra sus efectos de una forma más evidente, pues a lo largo de la película se ven muchas calles y ciudades inundadas. Sabemos que la película es un reflejo de esta historia porque el propio protagonista al final lo confirma contando este relato mitológico. Orfeo es el mismo, Nick, y Eurídice, la ninfa, es May. Aunque la película no sigue de forma cronológica el relato mitológico, sí hay etapas de relato que se muestran en la película combinándolas. Su amor es un amor a primera vista y él se queda asombrado con su belleza. Orfeo tenía un don para la música y sabía tocar muy bien la lira. La música en esta película tiene su importancia porque Nick y May se conocen y conectan gracias a una canción. Eurídice se enamoró de Orfeo mientras él le cantaba con su lira. Es verdad que en la película ella es la cantante y él se queda prendado con ella por lo bien que canta y porque canta una canción que para él tiene mucho significado. Por otra parte, él mismo utiliza una canción como contraseña para acceder a los recuerdos de sus clientes, así que le vemos tarareando varias veces. May no es tan inocente como Eurídice porque se acerca a Nick para conseguir información. Para esto, May es presionada por un policía corrupto que la obliga a fingir y a mentir a Nick. En este proceso, ella muere, tal como le ocurrió a la ninfa Eurídice. En el bosque se encontró con Aristeo, que estaba cazando cervatillos. Booth tiene que matar al amante de Walter y a su hijo secreto. Pero aunque él insiste en saber dónde están los cervatillos y a pesar de que la rapta, ella después de un tiempo se niega a ayudarle y a decirle dónde están y le rechaza un beso que supuestamente le haría sentir mejor a Aristeo. Ella consigue escapar de él y huye a donde está Orfeo, pero por el camino muere por la mordida de una serpiente. En las orillas de un río, Orfeo lamenta amargamente la pérdida de Eurídice. En la escena inicial, Nick recoge una carta de póker del agua y resulta que es la reina. Y constantemente vemos ríos por todas partes en las calles y a Nick lamentando la desaparición de May. La vida de Orfeo se vuelve extremadamente triste y no consigue encontrar la paz, así que decide ir a buscarla al infierno. Tal como Nick declara en un momento cuando sabe que no le queda más remedio que ir a buscarla a un infierno hipotético. Y además, May en general tenía una vida que se parecía más bien al infierno, pues cantaba en clubs nocturnos, se relacionaba con mafiosos y asesinos y era adicta. Nick tiene que moverse en ese mundo para poder recuperarla. Orfeo bordea el mar Jónico para llegar a un río donde Caronte en su barca lleva a los muertos al infierno. Le convence para que se lo lleve también y allí se encuentra con Hades y Perséfone. Les pide que le den a Eurídice para que puedan regresar al mundo de los vivos. Pero aunque todos se niegan, Orfeo toca su lira y deja a todos muy conmovidos. Nick, cuando forcejea con Booth, tiene que tirarse al agua, y allí luchan al lado de un piano, símbolo del momento en que Orfeo tocó su lira delante del trono de Hades. Al final acceden a devolverle a Eurídice, pero con una condición. Deberán ir juntos por el camino de vuelta, él delante y ella detrás, y no podrá darse la vuelta para mirar si ella está con él en ningún momento, porque si no, la perderá para siempre. Cuando están a punto de llegar a la luz y al mundo de los vivos, él se da la vuelta para mirarla, pero a ella justo le faltaba un poco para salir de las tinieblas, así que en ese momento la pierde y queda atrapada en el inframundo. Eso también sucede en la película, pues mientras Nick se limita a mirar atrás en sus recuerdos, es decir, se da la vuelta para verla, la pierde, pues ella llama a su puerta y no lo escucha, así que en ese momento May es atrapada por Booth y nunca volverán a estar tan cerca. May incluso llega a decir que ojalá hubiera podido resistir, pero las tinieblas la atrapan y se la llevan al infierno para siempre. Cuando al final de la película Nick consigue saber toda la verdad, nos damos cuenta que mientras él la estaba buscando, ella en realidad ya estaba muerta durante toda la película. Es decir, que él estaba en el inframundo buscando a Eurídice ya fallecida y atrapada allí. Y es solo en el inframundo donde consigue volver a hablar con ella en persona, es decir, mientras ella ya está muerta y él no. Después de perder a Eurídice, su vida ya no tiene sentido, así que Orfeo muere y de esta manera llega él también al inframundo, donde prefiere estar realmente porque así puede estar junto a su amada. Nick ya no puede hacer nada por May, que ha muerto, así que lo único que le queda es mirar en sus recuerdos porque es la única manera de estar con ella. Pero al meterse en el tanque de agua, él decide hacerlo para toda la vida, pues envejece allí recordándola a ella, así que de alguna manera Nick muere también, y tal como Orfeo y Eurídice que acabaron juntos en el inframundo, Nick y May terminan juntos.